Sin lugar a dudas, el triunfo de Lula el domingo en el balotaje contra el opositor Jair Bolsonaro, sin lugar a dudas, es la noticia política internacional, por lo menos, más trascendente de lo que va a ser a lo largo de esta semana. Recordemos que Lula ganó con el 50,8% de los votos, 60 millones de brasileños lo votaron, pero medio país no lo votó. Eso también es un desafío para Lula. Tercer mandato que va a llevar adelante Luis Ignacio Lula da Silva, y de alguna manera también después de 13 años, lo cual el escenario va a ser totalmente distinto a cuando dejó su último mandato. Pero para conocer un poquito más el impacto, ¿no? Y cuáles son los desafíos que va a tener que enfrentar ahora, no solamente Brasil, sino también la Argentina como socio estratégico, ¿no? Comercial. Estamos en contacto con Emilio Ordóñez, que él es analista político. ¿Cómo te va, Emilio? Buen mediodía. Nacho Pelizón te saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Gracias por estar con nosotros, Emilio. Bueno, ganó Lula. La verdad es que el contexto es bastante complejo. Después vamos a ir mostrando, tenemos ahí una placa para mostrar lo dividido que estaba Brasil en cuanto a su voto y en los colores, ¿no? Va a ser muy claro. Pero primero contame cuáles son, a tu criterio, los desafíos que tiene que enfrentar Lula en este nuevo mandato que asume el 1 de enero. Uno es que dijiste vos, el inmediato es afrontar el hecho de que Bolsonaro se va del poder, pero lo han votado cerca de 58 millones de personas. O sea, eso ya de por sí nos habla de una fuerza de extrema derecha que no necesariamente piensa en los términos políticos en los cuales Bolsonaro visualiza la política y el mundo, pero sí es una fuerza de oposición de base importante para pensar de que, bueno, es solamente un 1,8% de diferencia. O sea, tenés una grieta social y política que tenés que enfrentar desde el minuto cero. Esto desde el primer momento. El segundo desafío me parece que va a ser tratar de llevar adelante su programa de gobierno. El Partido Liberal, el partido que llevó a Jair Bolsonaro a estas elecciones, es primera fuerza en diputados, segunda fuerza en senadores. Es una fuerza que está conformada, a diferencia de otras opciones, por el bolsonarismo puro y duro, con personalidades que han formado parte de sus gobiernos, con algunos de ellos con representación estadual y federal. El caso de la ex ministra de Educación Damares Alves, el ex juez y cabeza de Lavallato Sergio Moro como senador del estado de Paraná. Por lo tanto, me parece que Lula lo que hará, y me parece que toda la campaña ha sido así también, ese ha sido el perfil, es una apertura hacia el centro político. Es por esto que la alianza con Geraldo Alckmin se probó fructífera en el contexto de una elección tan polarizada, porque abre el espectro de diálogo hacia el centro. También es cierto que Emilio, el hecho que hace... Sí, decime, Nacho. Te consulto, digamos, a ver, yo le voy mientras voy pidiendo la placa a los chicos, donde vamos a ver cómo está marcado el voto. Mira, en Brasil, acá se ve clarísimo. Todo lo que es color anaranjado rojo votó a Lula, y todo lo que es azul votó a Bolsonaro. Hay como dos pequeñas islitas bien al norte de Brasil que votaron a Bolsonaro, pero se ve realmente un país totalmente dividido. En este contexto, Brasil, sin lugar a dudas, es el socio estratégico comercial más importante que tiene la Argentina, es la potencia, por lo menos la séptima potencia mundial. A nosotros, de alguna manera, nos cae un poquito como anillo al dedo, ¿no? Por lo menos para el mandato que le queda a Alberto Fernández de cada año que viene, justamente con Lula, que es siempre un aliado político de alguna manera. ¿Qué avisorás? ¿Qué escenario comercial, estratégico, político visorás para el año que viene con Lula al mandato? En primer lugar, primero principal, Alberto Fernández está en este momento viajando a Sao Paulo para ver a Lula da Silva. Eso marca de alguna manera el nivel de interlocución política, y no solo política, sino también personal, que tienen ambos mandatarios, tanto el elegido como nuestro presidente. Esto en primer término, para marcar un poco cuál es la importancia que se le da al vínculo bilateral entre Argentina y Brasil. Está claro también que a nivel regional, el hecho de que varios países de alto y mediano porte tengan gobiernos de izquierda, y esto genera masa crítica política para comenzar a pensar
en integración, pero ¿en qué tipo de integración? No solo integración comercial y económica, integración logística, integración de tecnología, sobre todo pensando en este tema nuevo que es el Internet de las cosas, el 5G, que lo hemos escuchado mucho en los 2 últimos años, merced a la disputa entre China y Estados Unidos, una disputa tecnológica que luego viró a ser política, por los hechos que vimos recientemente referentes a Taiwán. Me parece que Argentina, si bien nunca ha dejado de lado los vínculos con Brasil, más allá de las obvias diferencias ideológicas y políticas entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, es ahora con el triunfo de Lula que puede pensar en una política más activa bilateral, que pueda inclusive reforzar no solo los vínculos regionales, no solo los vínculos bilaterales, sino también regionales. Tratar temas sensibles como el tema de las autopartes, los temas, puede haber cooperación sanitaria a partir de las experiencias compartidas en pandemia. Ciertamente la cuestión del déficit comercial argentino va a ser un tema importante a la hora de manejarse, pero me parece que los temas de integración, no solo económica, sino política y otros temas con el medio ambiente van a tener un interlocutor privilegiado en Lula da Silva, con lo cual soy optimista en cuanto a la calidad de los vínculos ahora que Lula ganó. Emilio, para ir cerrando, ya se lo veía, o por lo menos están difundiendo algunas imágenes donde Lula se pone una gorra que dice CFK 2023, inclusive la misma gorra también la están difundiendo la imagen de que Cristina se la está poniendo. ¿Vos creés que esto genera un escenario propicio como para que Cristina Fernández de Kirchner pueda lanzarse el año que viene de nuevo como candidata? ¿O realmente ya, bueno, su época sucedió, ya pasó y tendrá que afrontar un nuevo desafío del peronismo? A mí me parece que si Cristina quiere ser presidenta no necesita que Lula se ponga la gorra. Digo, hay muchos sitios web que dan por sentado que Lula es como el interlocutor o el emisario de un mensaje presidencial por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que todavía hay mucho que definir en la interna del Frente de Todos. Es un momento complicado, es un momento de redefiniciones de la alianza, de la coalición de poder para... Hay un momento político complicado dentro de la coalición del Frente de Todos. Por esto me parece que esa decisión no pasa por un mensaje oculto de Lula poniéndose la gorra, sino pasa por un acuerdo político concreto que tenga su propia vocería, no una vocería de un presidente electo. Clarísimo. Eso me parece. Clarísimo. Pero finalmente me parece que para muchos operadores que pues, están vinculados al cristinismo, esta puede ser una buena noticia en términos de cómo una expresidenta podría llegar a volver al poder aupada en un masivo apoyo popular, más allá de las diferencias en el recorrido de Lula da Silva y el recorrido de Cristina Fernández de Kirchner, las diferencias en cuanto a los ambientes nacionales, al contexto inmediato nacional. Clarísimo. Emilio, muchísimas gracias por estar esta medida con nosotros y bueno, serás fuente de consulta para ver cómo se desenvuelve todo esto. Así que muchísimas gracias. Encantado de la comunicación, nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo grande para todos allí. Por favor, gracias a vos. Allí pasaba Emilio Ordóñez, ampliando un poco, ¿no? Haciendo una lectura de lo que fueron las elecciones en Brasil, que tiene a Lula como ganador, tercer mandato a partir del 1 de enero, asume nuevamente. Me parece dos cosas muy claves. La primera es la integración, él lo dejó muy claro, esto en el Mercosur, sobre todo la relación Argentina-Brasil en materia comercial, económica. Y después, Cristina, ahora se puede lanzar para el año que viene como candidata porque Lula está y puede ser un buen apoyo político, económico. Bueno, lo dejó claro Emilio, me parece que eso es más una decisión del peronismo que no tiene nada que ver con Lula, así que veremos cómo se desenvuelve. Por ahora, Lula vuelve al mandato por tercer año en los últimos 33 son de vuelta de Lula.